La chica de piel oscura le dijo al juez que tenía hambre, y lo que él hizo a continuación dejó a todos en shock. Por favor, señor juez, libere a mi papá, él no es un ladrón. Mi madre y yo tenemos hambre, nos vamos a morir. Estas palabras cortaron el aire en la sala del tribunal, pronunciadas por Carolina, una niña de solo 12 años que temblaba, con los ojos llenos de lágrimas, suplicando al juez que escuchara su verdad. El silencio en la sala era casi mortal, mientras las lágrimas caían suavemente por su mejilla. Todos estaban paralizados por unos segundos, el dolor era real, palpable, y nadie podía ignorar la gravedad de lo que se estaba diciendo. ¿Cómo podía una niña tan pequeña llevar una carga tan pesada? Eduardo, el padre de Carolina, se sentaba en el banquillo de los acusados con las manos esposadas, los hombros caídos por el cansancio. Era un hombre sencillo, trabajador, acusado injustamente de un delito que no cometió. El día del robo, solo pasaba por la tienda de camino a casa después de un largo día de trabajo. Pero debido a su apariencia y al momento en que apareció allí, Eduardo fue confundido con un ladrón. La policía lo arrestó sin preguntar, sin escuchar su explicación, y ahora, frente al tribunal, el impotente miraba a su hija suplicando por su libertad. Carolina nunca imaginó que tendría que enfrentarse a un juicio, y mucho menos tan pronto y de esta manera. Pero la necesidad la obligó a levantarse. Desde que arrestaron a su padre, la casa había caído en un silencio aterrador. Su madre, Luciana, estaba gravemente enferma, incapaz de trabajar o cuidar de sí misma. Sin su padre, la vida, que ya era dura, se volvió insoportable. La comida se había acabado hacía días, y Carolina luchaba por sobrevivir con las migajas que recogía de los restos de pan en la panadería. Cada noche escuchaba el ruido de su estómago vacío, pero lo que más le dolía era ver a su madre debilitándose, incapaz de hablar. En el juicio, la desesperación de Carolina era evidente para todos, pero parecía que a nadie le importaba. El juez, un hombre serio llamado Joaquín, estaba acostumbrado a casos como este, robos, delincuencia común. Para él, era solo otro caso, otra familia pobre golpeada por la vida. Pero cuando Carolina habló, algo en su interior se conmovió. Nunca había conocido el hambre como ella describía. El estómago vacío que ella mencionaba no solo era una necesidad física, sino también un grito de auxilio de alguien que estaba presenciando su vida desmoronarse. Carolina miraba a su padre con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que si él era condenado, nunca sobrevivirían. Eduardo intentaba mostrarse fuerte, pero la culpa por no poder proteger a su familia pesaba sobre él. «Hija mía, mi querida», susurró, sus palabras se desvanecieron en el aire. Había sido arrestado injustamente, pero el castigo más cruel era ver a su familia sufrir por algo que no había hecho. Su corazón dolía más por el hambre de Carolina y la enfermedad de su esposa que por las esposas en sus muñecas. Luciana, aunque amaba profundamente y no tenía fuerzas, había intentado levantarse el día del juicio, pero no pudo, su cuerpo estaba demasiado débil. Su hija era su única esperanza. Carolina, aunque pequeña, era la única que podía luchar por la libertad de su padre y la estabilidad de un hogar devastado por el sufrimiento y la pobreza. Pero la niña, delgada y frágil, estaba luchando una batalla contra un sistema que no se preocupaba por historias como la suya. «Sé que ustedes piensan que él es culpable, pero no lo es», dijo Carolina, su voz entrecortada. Miró directamente a los ojos del juez Joaquín, la valentía de la niña sorprendió incluso a los abogados. «Mi padre nunca ha hecho daño a nadie. Él solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mientras él está encerrado aquí, mi madre y yo nos estamos muriendo de hambre». Esas palabras fueron un golpe para todos los presentes, un silencio incómodo envolvió la sala, y el juez comenzó a sentir el peso de la situación. Joaquín había juzgado muchos casos, pero ¿por qué este era diferente? Intentó mantener su habitual frialdad, pero la imagen de una niña delgada y desesperada frente a él comenzaba a tambalear su convicción. ¿Importaba más aplicar la ley que salvar a una familia de la pobreza? Carolina luego se derrumbó en lágrimas, su voz apenas audible por el cansancio y la desesperación. «Por favor, solo quiere volver a casa. Solo queremos sobrevivir». Sus hombros caían y sentía que todo el mundo pesaba sobre ella. Todos los presentes en el tribunal podían ver esto. La lucha no solo era por la libertad de su padre, sino también por la vida de toda la familia, una lucha contra la pobreza, contra la injusticia que había llevado a su familia a la oscuridad. Los días posteriores al arresto de su padre estaban marcados por el doloroso silencio en la pequeña casa donde Carolina vivía con su madre, Luciana. Ella estaba debilitada por la enfermedad, había perdido toda su fuerza al ver a su esposo ser llevado por la policía.
Apenas podía levantarse de la cama, su piel pálida y su cuerpo débil hacían que cada movimiento fuera una batalla. El único sonido en esa casa era el esfuerzo de Carolina por mantener todo en orden, aunque no sabía qué hacer. El hambre se convirtió en el único compañero constante de la familia. Los estantes de la cocina, que ya eran escasos, ahora estaban completamente vacíos. Carolina recorría la casa con el estómago vacío, su cuerpo cansado pero sin poder detenerse. Sabía que si no hacía algo, su madre no podría sobrevivir mucho tiempo. Lo único que quedaba en la casa eran algunos trozos de pan que Carolina había guardado para Luciana. A pesar de su hambre, siempre dejaba un poco para su madre. Cada bocado que Luciana masticaba hacía que el estómago de Carolina se retorciera, pero el amor por su madre era más grande que su hambre. Las noches eran el peor momento. En la oscuridad, el silencio se volvía aún más pesado, solo roto por el ruido del estómago vacío de Carolina. El frío que entraba por la ventana mal cerrada la hacía encogerse en un rincón, rezando para que su padre regresara pronto a casa. No sabía cómo resolver esta situación, pero sabía que tenía que luchar. Con su padre encarcelado injustamente y su madre al borde de la muerte, llevaba sobre sus hombros una responsabilidad mayor que cualquier niño podría soportar. Luciana contenía las lágrimas frente a su hija, mirando a Carolina, pequeña y débil, asumir el papel de cuidadora, con el corazón destrozado. Sabía que estaba perdiendo la batalla contra la enfermedad, pero no podía luchar más. He fallado contigo, hija mía, dijo Luciana con voz débil. Carolina, aunque hambrienta y cansada, se acercó a su madre y acarició su rostro pálido. No, mamá, respondió Carolina, su voz firme a pesar de la fatiga. No has fallado. Papá volverá y yo cuidaré de ti hasta entonces. Pero las palabras de Carolina, aunque habladas con valentía, no podían ocultar el miedo que sentía. Sabía que sin su padre, sobrevivir se volvía cada vez más imposible. Cada día que pasaba, su madre se debilitaba más, y las noches se llenaban de la ansiedad y el miedo de despertar y encontrar a Luciana se había ido para siempre. Ya no tenía fuerzas para llorar. Las lágrimas que antes caían con facilidad se habían convertido en una sensación constante en su garganta, un signo de que su cuerpo había comenzado a acostumbrarse a la privación. En medio de la desesperación, Carolina sabía que solo había una solución. Tenía que convencer al juez de que liberara a su padre. Su padre era inocente, lo sabía con toda certeza en su corazón. Eduardo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado y estaba pagando un alto precio por ello. Pero, ¿cómo podría una niña tan pequeña cambiar la decisión de un hombre que nunca la había conocido y que probablemente no le importaba su historia? Sin embargo, no tenía otra opción. Este era el único camino. Con un poco de valor que le quedaba, Carolina decidió que en el día del juicio finalmente hablaría con el juez. No sabía qué diría él, pero sabía que tenía que intentarlo. Estaba decidida a salvar a su familia, incluso si eso significaba enfrentar la indiferencia del tribunal. Luciana, débil en la cama, trató de detenerla. Es peligroso, no te escucharán, son personas poderosas. Sin embargo, Carolina no se dejó desanimar. Mamá, tengo que intentarlo. No puedo dejar a papá allí y a ti aquí así. Hablaré con el juez, le contaré lo que estamos pasando. El miedo en el corazón de Carolina era grande, pero más grande que el miedo era el hambre y el dolor de ver a su madre debilitándose y añorando a su padre. Se puso su ropa más sencilla y salió de casa, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Cada paso que daba hacia el tribunal parecía más pesado que el anterior, pero continuó, sin tiempo para debilitarse. Lo único en lo que podía pensar era, si no hablo por mí y por mamá, nadie lo hará. El camino hacia el tribunal parecía interminable para Carolina, sus pequeños pies descalzos y adoloridos se arrastraban sobre el suelo polvoriento mientras trataba de concentrarse. El hambre le punzaba el estómago, pero la desesperación por justicia la impulsaba. La imagen de su padre esposado como un criminal estaba grabada en su memoria. El pequeño pueblo no ofrecía ayuda, los murmullos de juicio la seguían a donde quiera que fuera. Pero ese día, decidió que las palabras de los demás ya no importaban. Necesitaba hacer oír su voz. Al llegar al tribunal, Carolina miró las enormes puertas de madera y sintió una oleada de miedo. Todo allí parecía frío y extraño, un lugar donde no se era escuchado, donde solo la ley podía hablar. Respiró hondo, sintiendo el peso del hambre y la desesperación sobre sus hombros. Al cruzar la puerta, sus ojos se encontraron con los de su padre, Eduardo, sentado en el banquillo de los acusados, con la cabeza agachada y esposado. El corazón de Carolina se retorció al ver a su padre en esa situación vulnerable, similar a su madre en casa. El juicio estaba a punto de comenzar y el juez Joaquín entró en la sala, severo e indiferente como siempre.
Era un hombre conocido por seguir las reglas de manera estricta, sin dejarse llevar por las emociones. Su rostro rígido hacía que cualquiera supiera que no habría lugar para el perdón. Carolina observó cada movimiento del juez mientras él se sentaba en su lugar. Sabía que este hombre tenía el poder de decidir el destino de su familia. El abogado de la parte demandante comenzó a presentar los hechos, acusando a Eduardo de robo a mano armada. La explicación fría y objetiva hacía que Eduardo pareciera un criminal despiadado. Carolina quería gritar, interrumpir, decir que todos estaban equivocados. Su padre no era un ladrón, nunca había hecho nada malo. Pero nadie parecía interesarse en lo que tenía que decir. Para ellos, su voz era como invisible, un ruido insignificante entre el peso de las leyes que se estaban aplicando. El señor Eduardo fue atrapado en el acto, dijo el abogado, su voz resonando como una sentencia de muerte en la sala. Estaba en la escena del crimen y, por lo tanto, debe pagar por sus acciones. Carolina sentía su corazón latir con fuerza, sus manos sudaban frías. Sabía que su padre no estaba allí para robar, sino para tomar el autobús de regreso a casa después de un día de trabajo. Sin embargo, todo parecía irrelevante para los adultos que la rodeaban. Y entonces Carolina no pudo soportarlo más. Con su cuerpo débil y su voz temblorosa, se levantó y habló lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Por favor, escúchenme, mi padre no es un ladrón. Él está en camino a casa. Mi madre está enferma, no tenemos nada para comer. Solo necesitamos que él regrese. La sala se detuvo. Las palabras de Carolina cortaron el aire denso de la sala del tribunal. El juez Joaquín, con los ojos entrecerrados, se volvió a mirarla directamente. Nunca antes un niño se había atrevido a hablar así, desafiando la solemnidad de la corte. El silencio que siguió fue pesado, como si el tiempo se detuviera. Todas las miradas se centraron en la pequeña que se atrevió a romper la formalidad del tribunal con una súplica desesperada. ¿Quién permite que esta niña hable?, murmuró el juez con desagrado mientras los murmullos comenzaban a extenderse por la sala. Pero Carolina no retrocedió, no tenía nada que perder. Las lágrimas rodaron por su rostro demacrado, y continuó, con una voz entrecortada pero firme. Tengo hambre, señor juez, mi madre también. Si usted no libera a mi padre, moriremos. Estas últimas palabras llevaban un dolor tan profundo que toda la sala sintió el impacto. No se podía ignorar la cruel realidad de Carolina, el hambre que llevaba consigo, la pobreza que había consumido a su familia desde que su padre fue arrestado injustamente. El juez Joaquín parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. No era la primera vez que enfrentaba casos conmovedores, pero había algo en la sinceridad de Carolina que tocó su corazón. La desesperación en los ojos de la niña, su voz temblorosa, contenía una verdad que ninguna ley podía ocultar, comenzaba a romper el hielo en su interior. Miró a su alrededor, viendo las caras sorprendidas de los abogados y del público. ¿Qué debía hacer? Las leyes eran claras, pero en ese momento comenzó a preguntarse si realmente estaban haciendo justicia. La sala del tribunal seguía sumida en un silencio, como si el tiempo estuviera detenido. La angustiosa súplica de Carolina, el juez Joaquín, siempre firme e impasible, luchaba por controlar la marea de emociones que inundaba su mente. Había construido su carrera con la creencia de que la ley era incuestionable, que la justicia solo podía alcanzarse a través de la aplicación estricta y directa de las reglas. Pero las palabras de Carolina resonaban en su cabeza: tenemos hambre, mi madre está enferma. Esa frase, en verdad, le golpeó el pecho como un puñetazo. Joaquín observó a la niña demacrada frente a él, sus ojos cansados y marcados por la tristeza. Ella no solo era un niño pidiendo compasión, era la encarnación viva de una vida devastada por la injusticia y la pobreza. Sus labios temblorosos y su voz llena de desesperación contaban una historia que iba más allá de las regulaciones legales que había seguido toda su vida. Joaquín sintió por primera vez el peso de una decisión que iba más allá de un veredicto habitual. No solo estaba juzgando a un criminal, sino decidiendo el destino de toda una familia. En unos momentos, Joaquín apartó la mirada de Carolina y se centró en Eduardo, el padre acusado injustamente. Eduardo, con la cabeza gacha mirando al suelo, no podía soportar la mirada de su hija, como si la culpa y la vergüenza por su incapacidad lo aplastaran. Sabía que en ese momento Carolina estaba haciendo lo que él no podía hacer, luchar por su familia. Joaquín veía el dolor en el rostro de Eduardo, un hombre sencillo con manos callosas por el trabajo duro, un padre sacado de su hogar sin pruebas reales de su culpabilidad. El peso de esta situación crecía en el corazón de Joaquín. El hambre, la enfermedad y la desesperación de esa familia no eran solo argumentos emocionales, eran verdades crueles e inevitables.
Pero sabía que el sistema exigía más que una historia triste. La ley era clara, robar es un delito. Pero Eduardo no era culpable, eso lo sabía ahora. Carolina no solo había sacado el caso a la luz, sino que había expuesto la humanidad oculta tras las frías páginas de la justicia. Como juez, Joaquín siempre había creído que la imparcialidad era la clave para tomar decisiones justas. Pero en ese momento, sentía que la imparcialidad era un lujo que la realidad ya no podía ofrecer. El conflicto en su mente aumentaba. La ley debía ser cumplida, pero la realidad de esa familia rompía toda certeza que él había tenido sobre la justicia. Joaquín siempre había sabido que el sistema era muy severo, pero nunca había tenido que enfrentar las consecuencias directas de esa severidad de manera tan brutal. ¿Qué hacer cuando seguir la ley significa condenar a una familia a la pobreza y a una muerte lenta? Joaquín recordó su infancia, a su madre siempre cuidando para que nunca faltara nada en la mesa, incluso en los momentos más difíciles. Nunca había tenido que pasar hambre, nunca había visto a un ser querido marchitarse por falta de comida. Pero de pie frente a Carolina, por primera vez vio lo que el hambre real le hace a una persona, a una familia. El hambre no era solo física, destruía la esperanza, corroía el alma. Carolina no solo pedía compasión por su padre, sino también por su futuro y el de su madre. Y ahora Joaquín se encontraba en el centro de esa decisión. El juez inhaló profundamente, tratando de recuperar la compostura, pero la imagen de la joven Carolina enfrentándose a todo un tribunal con nada más que la verdad comenzaba a superponerse a las páginas de leyes que había estudiado toda su vida. Sabía que su decisión tendría consecuencias y desafiaba todo lo que alguna vez había creído justo. La presión sobre él era inmensa, pero las palabras de Carolina, nos moriremos de hambre, no lo dejaban en paz. Joaquín miró alrededor de la sala, buscando algo que lo conectara nuevamente con la frialdad de la ley, pero solo vio rostros marcados por el dolor de lo que Carolina había revelado. Podía sentir el peso de las miradas, todas esperando a ver qué decisión tomaría. Las palabras de la ley decían que Eduardo debía seguir detenido hasta que terminara la investigación, pero el corazón de Joaquín sabía que si seguía esa lógica, destruiría la vida de un hombre inocente. La sala del tribunal estaba cargada de una tensión que casi podía tocarse. Carolina, aunque débil, se mantenía firme ante el tribunal, luchando contra el hambre que le apretaba el estómago y el miedo que le carcomía el corazón. El coraje que la había llevado hasta allí estaba a punto de derrumbarse, pero sabía que si no hablaba ahora, su familia perdería toda esperanza. El peso de su voz era la única esperanza que les quedaba. La mirada del juez Joaquín se centró en ella, pero Carolina no se intimidó. Había mucho más en juego que su vulnerabilidad. Estaba la vida de su madre y la libertad de su padre. Con una voz temblorosa pero decidida, Carolina dio un paso al frente. Señor juez, sé que usted está aquí para hacer lo correcto, pero lo que nos está pasando no es justo. Sus palabras salieron cargadas de emoción, cada frase un esfuerzo por contener las lágrimas. Mi padre no es un ladrón, nunca lo ha sido. Simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. El silencio cubrió la sala, envolviendo a Carolina en un manto de dolor. No solo luchaba contra la indiferencia del tribunal, sino también contra el tiempo, que parecía estar en contra de su familia. Carolina continuó, su voz más firme pero aún impregnada de desesperación. Desde que arrestaron a mi padre, mi madre ya no puede levantarse, dijo, con ojos llenos de una tristeza que pocos podían comprender. Mi madre está enferma, y yo no puedo hacer nada por ella. No hay comida en casa, señor juez. No tenemos nada. Solo quiero que sepa que si mi padre sigue detenido, vamos a morir, no de una vez, sino poco a poco. Primero de hambre, luego de tristeza. Las palabras de Carolina resonaron en la sala, y nadie podía apartar la mirada de esa pequeña que enfrentaba a la justicia con una sinceridad tan pura que incluso los corazones más duros podían sentir el dolor que ella llevaba consigo. Los espectadores, que antes observaban la escena con cierta frialdad, ahora veían el panorama completo. Una niña luchando por su familia, una familia destrozada por la pobreza y la injusticia que la ley no podía reparar. El juez Joaquín, aunque intentaba mantener su postura, sintió el peso de esas palabras resonando profundamente en su interior. Había pasado años juzgando casos, decidiendo destinos basándose en lo que estaba escrito en los libros de leyes. Pero ahora, frente a esa niña, comenzó a darse cuenta de que no todo estaba en los libros. Carolina no estaba allí para implorar su compasión. No pedía que se rompiera la ley por misericordia. Simplemente estaba diciendo la verdad, una verdad que nadie en la sala podía negar. Sé que usted piensa que mi padre es culpable, continuó, incapaz de detener las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro, pero no lo es. Y mientras él está aquí, yo estoy en casa sola con mi madre,
sin nada para comer. Intento cuidar de ella, pero soy solo una niña. ¿Qué puedo hacer, señor juez? Yo lo necesito de vuelta. Lo necesitamos.